Molt bé. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar la sesión de tarde del Congreso con el simposio IA en las aulas, usos, retos y riesgos. Seguro que si cualquiera de nosotros preguntamos y utilizamos los múltiples programas de inteligencia artificial y les preguntamos qué es la IA en las aulas, cuál es su uso, sus retos y sus riesgos, lo que nos va a contestar, lo que nos va a responder es que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho en la personalización del aprendizaje porque nos va a ofrecer unos tutores que sean inteligentes, asimismo para lograr un aprendizaje adaptativo y para automatizar esas tareas que no nos gustan tanto, más administrativas y, por supuesto, la tarea de corrección de exámenes, que siempre pesa a los docentes, con esas correcciones automáticas que lo que hacen es reducir el tiempo y el esfuerzo del docente en esas tareas de evaluación de tareas, de exámenes y poder dedicar ese tiempo a la enseñanza, que realmente es lo que más nos interesa. También nos ayuda a crear recursos educativos, materiales didácticos y recogiendo todas estas bondades es difícil rechazar todo lo que nos ofrece la inteligencia artificial, pero debemos tener en cuenta que su uso en el aula también nos trae retos como la protección de datos, como esa brecha digital, que todos puedan tener acceso a la infraestructura tecnológica y, por supuesto, la capacitación docente, es decir, que el docente esté equipado tanto con habilidades como con conocimientos para poder aprovechar y usar esta herramienta de inteligencia artificial de una manera efectiva. Para concluir, la integración de la IA en las aulas ofrece numerosas oportunidades de mejorar la educación, pero también esos desafíos y esos riesgos que nos debemos de plantear y debemos de abordar cuidadosamente para hacer un uso ético y eficaz de estas nuevas tecnologías. Dicho esto, seguro que mejorado, corregido y aumentado, nuestros ponentes de esta tarde nos van a desarrollar todas estas áreas temáticas mucho mejor y voy a pasar a presentarlos a continuación. A mi derecha está la doctora Marina Romeo, profesora titular del Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona, directora de la Cátedra Universidad de Barcelona Fundación ADECO para la Integración Laboral de Personas con Discapacidad, investigadora principal del Grupo de Innovación Docente Consolidado HITCAT, y que es IP del mismo grupo de investigación. Seguidamente, a mi izquierda tengo a la doctora Montserrat Yepes Baldó, de la Universidad también de Barcelona, vicedegana académica de la Facultad de Psicología, y su investigación se centra en el ámbito de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Miembro activo del Grupo de Investigación Consolidado Psicosao y responsable del área psicológica de la Cátedra VFA para la integración laboral de personas con discapacidad. Al lado de la doctora Marina nos encontramos a la profesora Mercè Coloma, directora de eLearning CET Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, máster en Gestión Estratégica de Empresas Turísticas, EUT-CET-V. Seguidamente tenemos a María José Poza Lozano, psicóloga y miembro de la sección de Recursos Humanos del Colegio de la Psicología de Cataluña y directora del Staff Consultants Recursos Humanos y actualmente doctoranda de Job Crafting. Y finalmente tenemos al doctor Jordi Tous, degà de la Universitat Rovira Virgili, cuya trayectoria científica, técnica y personal se ha centrado en 3 ámbitos: la evaluación y la mejora de la calidad de vida, la construcción de instrumentos psicométricos y la delimitación del alcance del absentismo laboral y los factores psicosociales en el sector servicios. Forma parte del Grupo de Investigación en Educación Intercultural GREDI-URD y del Centro de Investigación en Evaluación y Medida de la Conducta CRAM, reconocido y financiado como Instituto de Investigación por la Universidad Rovira y Virgili desde el año 2006. Y con esto doy la voz a las ponentes y el ponente.
Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas por acompañarnos en esta hora del mediodía, que sé que va a ser complicada, pero espero que como el tema es suficientemente apasionante para todos y nos plantea suficientes retos, sea un elemento que a todos nos despierte y nos active. Tal como nos planteaba la doctora Chus, a la que le agradezco su presentación, ciertamente nos plantea altos retos y fue desde esas preguntas y desde esos interrogantes que nos planteamos generar una investigación en la cual pudiéramos analizar con un único instrumento cuáles eran los usos y percepciones que alumnos, profesores, profesionales estaban teniendo en relación a lo que son las IAs generativas. Es en ese sentido que este simposium es diferentes caras de una única investigación sobre la cual, a partir de un cuestionario administrado por Qualtrics, lo que hemos tenido por objeto es captar esa información y esas diferentes caras poliédricas que nos plantean las IAs generativas. Es en ese sentido que, tal como verán, la doctora Montserrat Yepes, que será la primera en intervenir, lo que nos analizará es esas percepciones y usos que el profesorado está teniendo y cuál es la percepción que el propio profesorado tiene sobre los usos que está teniendo el alumnado. En segundo lugar, será la señora Mercè Colom, tal como nos la presentaban como directora dentro de esta formación continuada en CET, de este centro de hostelería, y ella lo que nos analizará será, dentro de esa formación específica, pondrá en diálogo la mirada de profesores y alumnos y los niveles de coincidencia y no coincidencia. A continuación, la señora María José Poza, desde el Colegio de Psicólogos, lo que enfatizará será qué están haciendo los profesionales de recursos humanos, para qué están utilizando estas herramientas y cuáles son los retos y problemáticas que están percibiendo. Para finalizar con el doctor Tos de la Rovira Virgili propiamente, para analizar la percepción de alumnos de grado y máster en esas miradas. Pues sin más, doy la palabra a la doctora Montserrat Yepes, que nos hablará sobre los usos y riesgos vinculados al profesorado. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer por habernos permitido tener esta sesión, este simposio invitado y poder presentarles estos primeros resultados que hemos obtenido. Sin ánimo de contradecir a nuestra presentadora, nosotros también le hicimos la pregunta al ChatGPT, pero después resulta que lo que nos dicen, por lo menos en mi caso, los profesores, no llega ni de lejos a las potencialidades que sabemos que pueden tener estas herramientas de IA generativa, y eso es lo que queríamos mostrarles esta tarde, también para ver, bueno, pues a partir de aquí, cuáles van a ser los planes de intervención formativos, especialmente en el caso del profesorado, y también esos retos que nos plantean y que ellos mismos y ellas mismas estaban planteando al responder nuestro cuestionario. No voy a hacer una introducción muy extensa porque llevamos 2 años, yo creo, intensos, viendo casi a diario avances en instrumentos, herramientas, apps y otros artilugios de IA generativa. Tampoco les voy a explicar, porque seguro que han estado en muchas sesiones donde explican lo que es la IA generativa y las probabilidades de que aparezca una palabra después de otra una vez nosotros le mandamos una instrucción. Pero sí que en esta primera introducción quería ahondar un poquito más en lo que estaba comentando la doctora Romeo, del porqué de la investigación. El interés que teníamos era justamente poder asentar, tener dato real, verídico, recogido tanto en el profesorado como en el alumnado, como también veremos después en profesionales, sobre qué estamos haciendo con las IAs que tenemos a nuestra disposición, cuáles estamos utilizando, si las conocemos y si el uso que hacemos de ellas es realmente ese que nos estábamos planteando de todo aquello que nos pueden permitir hacer, si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, y qué riesgos puede tener ese uso un poquito a veces indiscriminado, sin tener muy claro cuáles serían las consecuencias de un uso inapropiado de estas herramientas. Por otra parte, también en algunas de las sesiones formativas en las que habíamos estado implicados, denotábamos una preocupación creciente del profesorado por el miedo a que estas herramientas denostaran en parte la evaluación, porque ya no sabemos si el alumno lo está haciendo él o lo está copiando, o si eso es un trabajo propio, creativo y crítico, o es la herramienta la que se lo ha hecho y el alumno no hace más que reproducirlo. Y también quisimos ver si realmente esta era una de las preocupaciones principales que tenía el profesorado en este caso. Por tanto, en mi parte de la presentación
les quería mostrar como objetivo los usos, retos y riesgos percibidos por el profesorado universitario en relación exclusivamente a la IA generativa de la Universidad de Barcelona. Como les comentaba la doctora Romeo, lo que hicimos fue crear un cuestionario online a través de la plataforma Qualtrics, que lo que nos permitía era hacer un envío masivo a través de las herramientas de difusión que tenemos en los diferentes centros que hemos participado, tanto en la UB como en la Rovira i Virgili como en el CET y a través del Colegio Oficial de la Psicología de Cataluña. Todos administramos el mismo cuestionario que creamos en conjunto, atendiendo a estas tres partes que les comentaba, retos, potencialidades y usos que se están haciendo. Y en mi caso me centré, como vicedecana académica, me toca la parte más de profesorado y alumnado de la Facultad de Psicología de la UB, y me centré en analizar lo que nos decían los profesores y las profesoras de nuestra facultad. Obtuvimos una muestra que parece no muy grande, 46 profesores y profesoras quisieron contestar el cuestionario, que esto es aproximadamente un 52% del profesorado permanente de la facultad, y la mayoría de ellos eran profesores con un largo recorrido, un medio largo recorrido de más de 10 años. El 76,1% ya tenían bastante experiencia en docencia, no necesariamente en el uso de las herramientas de IA generativa. Cuando lo primero que preguntamos fue, claro, para descartar, porque si no las conocían ya no podían participar, si conocían herramientas de IA generativa, no pusimos ningún ejemplo, les preguntamos directamente, sí que les explicábamos en el cuestionario qué era o qué considerábamos, cómo definíamos las IAs generativas para que no se mezclaran cosas distintas vinculadas a las nuevas tecnologías, y como podemos ver, la mayoría, la inmensa mayoría, el 97,8%, si no recuerdo mal, eran 2 personas las que se descartaron porque afirmaron no conocer lo que eran estas herramientas, por lo menos las conocían. Cuando pasamos a si las utilizaban, aquí había algunas diferencias. No todos las habían utilizado. En concreto, el 33%, un tercio del profesorado que respondió al cuestionario, afirmaban no haberlas utilizado nunca. Luego debatiremos un poco sobre este tema porque también sigue habiendo cierto temor o cierto pudor a decir que utilizas este tipo de herramientas porque parece que no estás haciendo un uso adecuado o no estás haciendo lo que deberías estar haciendo tú y no la herramienta, pero sería en todo caso para la discusión. Distinguimos entre los usos para docencia y para la investigación. Y por eso decía que no quería contradecir, pero los datos nos dicen que no. La mayoría de los que lo utilizaban muy frecuentemente, más de una vez o más de 4 veces incluso, lo hacían más para la investigación que para la docencia. Luego veremos qué tipo de usos y entenderemos por qué aparecía este resultado. En concreto, el 20% lo utilizaba para la docencia y el 24,4% lo utilizaba para la investigación. Aquí no hace falta explicar gran cosa, se ve claramente en esta nube de tags qué es lo que conocemos del profesorado que hemos respondido. Casi todos o todos utilizábamos, porque ya no es que lo conociéramos, sino que también utilizábamos ChatGPT, que es el que, bueno, el último año ha sido el gran boom de la herramienta. Además, en la última semana ha habido esto fue antes de lo que ha pasado esta última semana, pero esta última semana no sé si conocen que se ha generado una nueva versión 4.0, que ya parece ser que recoge datos desde el día anterior a cuando le estás preguntando y, por lo tanto, sus potencialidades y el porcentaje de errores que comete al responder es mucho menor. Pero también habían otras herramientas que se estaban utilizando en muchísimo menor nivel, como serían el DALL-E, que está más orientado a la generación de imágenes creativas, el BART Gemini, que es uno de las inteligencias artificiales que han desarrollado plataformas, si no recuerdo mal, esta es Google. Y después teníamos el Copilot, este es el que menos, que es el desarrollado por Microsoft. Pero ya vemos que ChatGPT es el que se está utilizando masivamente por parte del profesorado, por lo menos en la Facultad de Psicología de la UB. ¿Para qué lo usamos? Pues nosotros les dimos, no es una respuesta abierta, después podían optar por darnos otras opciones que no hubiesen encontrado, pero les pusimos diferentes opciones de usos que el propio chat también nos dijo deberíais rellenar con otras funciones que yo tengo que no estáis poniendo para ver qué nos decía el profesorado que estaba haciendo. Fundamentalmente, y eso entronca muy claramente con el principal uso que se le da para investigación, el porcentaje mayor de personas que afirmaban a usarlo lo hacían como un asistente, como un proofreader
de redacción de documentos, por lo tanto, ayúdame a escribir aquello de la página en blanco, ya no, ya por lo menos escríbeme un párrafo y a partir de aquí yo hago. Y en segundo lugar, traducir textos. Volvemos a lo mismo. Si el mayor uso es en investigación, mayoritariamente publicamos en inglés, pues nos va muy bien que estas herramientas pueden hacer una buena traducción de estos textos que hemos preparado al idioma que corresponda. No es hasta el tercer lugar que aparece un uso orientado directamente a la docencia, que sería preparar materiales de clase, presentaciones y recursos educativos. Pero vemos que es un uso más instrumental de estas herramientas de IA generativa que no lo que estábamos comentando antes de que pueda favorecer el aprendizaje, que pueda ayudar en la evaluación, que pueda servir también como un tutor al alumno, sino que simplemente es prepárame el PowerPoint, prepárame un material, prepárame un caso y nada más. Aquí solo aparecen las que estaban por encima del 20% en frecuencia, había bastantes más, pero estas son las más frecuentes. Generar imágenes, se entronca con la anterior. Si me preparas un Power, ponme alguna imagen, les tengo que decir, para no caer en plagio, que las imágenes de este PowerPoint están generadas por la inteligencia artificial y es uno de los usos que se le da. Y en la última era buscar y recopilar rápidamente información para la investigación, que también podría indicar que, bueno, sí, prepara el texto, sí, pero el trabajo de investigación crítico y más concienzudo, pues ya lo hago yo y, en todo caso, que me apoye esta IA. Una vez sabíamos para qué, les preguntamos también qué ventajas le veían a utilizarlo, tanto en docencia como en investigación. Y aquí encontramos otra vez diferencias bastante claras. En el caso de la investigación, redáctame el texto y revísamelo idiomáticamente. En cambio, en docencia me ahorra tiempo. No tengo que preparar el PowerPoint, no tengo que pensar casos, no tengo que preparar exámenes porque la herramienta me lo está haciendo. En cambio, aquella que pensábamos que es también la más burocrática, utilizarla como una herramienta realmente de apoyo para quitarnos trabajo, que lo puede hacer y que no requiere de nuestra participación tan activa, que sería simplificar estos procesos burocráticos como contestar emails de aquellos más masivos, de un contenido que ya lo tienes predefinido y que no hace falta que tú entres en intervención más intensa, pues parecía que tampoco se usaba mucho ni en investigación ni en docencia, aunque era la cuarta que aparecía. En ambos casos, y ahí coincidían, sí que le veían ventajas en cuanto al ahorro de tiempo, pero era la tercera para la investigación y la primera en el caso de la docencia. En mi caso no analicé los datos que teníamos de estudiantes de la UB, pero sí que preguntamos al profesorado qué percepción tenían de para qué lo estaban usando los estudiantes. Me permito recordarles que nosotros decíamos que lo usábamos para mejorar el redactado y revisar idiomáticamente, por tanto, para mejorar nuestro trabajo. Y, en tercer lugar, para ahorrarnos tiempo. En cambio, cuando vemos qué nos dice el profesorado, qué cree, qué piensa que hacen nuestros estudiantes, primero sí que nos decían que habían percibido un aumento. 2 de cada 3 afirmaban que sí, que los alumnos lo están usando, por mucho que nos digan que no, lo usan como una herramienta habitual. Si bien, solo 1 de cada 3, un 35%, había tenido alguna experiencia directa con alumnos que la habían utilizado. Y de estos, y ahí fue la primera sorpresa, tan solo un 6,7 decían que la experiencia había sido negativa. ¿En qué sentido? Haber detectado algún uso, como nos habíamos encontrado no hace mucho con la doctora Romeo, ¿no? De un correo que nos mandaba un alumno, un correo estándar de aquí le entrego el trabajo que me ha pedido, en el que aparecía en algunos espacios, corchete, introduce aquí tu nombre, corchete, introduce aquí el nombre de la asignatura. Para nosotras eso era un uso negativo, una experiencia negativa, pero tan solo un 6,7, supongo que las dos nos incluimos cuando nos vimos reflejadas ahí, afirmaban haber tenido problemas. En algunos foros que habíamos estado previamente, la preocupación de es que yo no sé si están usándolo y no sé si están haciendo plagio era patente, pero todavía no hemos sido capaces de detectarlo o de haber sido capaces de darnos cuenta de si se está haciendo este uso que consideramos inapropiado totalmente. Vuelvo a lo que decíamos antes. Nosotros lo utilizábamos para mejorar nuestro trabajo. ¿Para qué creemos que lo utilizan los estudiantes? También. Pero en un aspecto un poco más todavía instrumental, para que le resuman las cosas, resumir documentos, resumir artículos, resumir libros, para mejorar la redacción, y sí que hemos notado una mejora de la redacción que a veces dices, no me cuadra,
no sé de dónde ha sacado esto, pero me cuadra. Les tengo que decir que cuando algunos alumnos de máster nos mandan algún trabajo y vemos el verbo delf, ya nos resuena raro, y además es que se utiliza mucho. ChatGPT tiene estima por el verbo delf, y que cuando acaban 3 párrafos y después de cada 3 párrafos te pone en resumen, bueno, mira, somos un poco así suspicaces. La de traducción de textos aparecía como lo que los profesores creíamos que hacían nuestros alumnos, y después veíamos un bloque más pequeñito, pero que también aparecía como entre los principales, que era que creíamos que los alumnos lo utilizaban, y luego veremos si mi compañera lo confirma o no, lo utilizaban como una especie de tutor, para que le ayudara para preparar exámenes, para hacerle preguntas, para aclarar dudas, aquello del alumno que no se atreve a levantar la mano en clase, se lo pregunta al ChatGPT y que me lo responda, con el riesgo que eso conlleva también si no tiene el criterio para estar seguro de que esa respuesta es correcta o no. Las ventajas para los estudiantes, y aquí es donde vemos ya la separación profesorado-alumnado, ¿no? Nosotros la ventaja era pues, para mejorar nuestro trabajo, el alumnado la ventaja que tiene es que se ahorran tiempo. El profesor dice que el alumnado lo utiliza porque la principal ventaja que tiene es que le ahorra tiempo, aunque también podían mejorar la calidad de los trabajos, facilitar la comprensión de conceptos, pero no en tanto porcentaje la mejora de las calificaciones. O sea, sí mejora la forma, pero después las notas no lo reflejan. Por último, les preguntamos también qué riesgos percibían. Y aquí no era tanto o exclusivamente en docencia, sino que quisimos ampliar un poco más el marco y ver otros riesgos que también puede tener el uso de inteligencias artificiales, tanto en el nivel laboral, de las personas que están implicadas en los procesos que necesitan estas máquinas para poder aprender, como a nivel de medio ambiente, el uso de energía y la emisión de CO2 que ese uso provoca. Las principales, las que era una escala de 1 a 5, los aspectos que más percibían como riesgos el profesorado tenían que ver con los aspectos éticos. Que pueda generar contenidos falsos, distorsionar la realidad, que pueda servir para determinados intereses. Les recuerdo que el domingo vamos todos a votar y que hemos visto por todas partes usos no muy adecuados ni muy éticos de la información que pueden influir incluso en el voto de la población, que pueda atentar a la privacidad de los datos de las personas y, en cuarto, cuando pensábamos que hubiese sido una de las primeras, el riesgo de plagio y copia no autorizada cuando producen trabajos a partir de esto. El último, que estaba por encima de 4, era la perpetuación de sesgos de género, raza u otras categorías. Y, en último lugar, aparecían estas que para nosotras eran relevantes. Como han dicho antes, nos dedicamos sobre todo al ámbito de la psicología del trabajo de las organizaciones y parece que no es un tema que el profesorado perciba como riesgo, ni en el sentido del empeoramiento de las condiciones laborales, ni en el sentido de la sustitución del humano por la máquina, y más en un contexto académico como el nuestro, ni tampoco, y esa era la última, a nivel de medio ambiente. Por último, las recomendaciones que nos hacían, aunque no era la primera preocupación, la primera recomendación que nos hacían era que tenemos que diseñar evaluaciones que fomenten el pensamiento crítico y la aplicación de conocimientos, no la mera repetición, que necesitamos formación, y ahora ya estamos desde la facultad encarrilando esto para que los profesores conozcan las herramientas, los riesgos y también las ventajas, especialmente recibir formación en cuanto a la ética y que nos planteemos también dudas para tener un uso crítico de estas, que las instituciones, nuestras universidades en este caso, den pautas claras y que haya políticas institucionales para evitar también estos ataques a la integridad académica. Y la última, también en consonancia, era que, bueno, que si tenemos herramientas que además nos permitan detectar su uso indebido, pues fantástico, pero tampoco era la que más importaba, no llegando ni al 50%. Y por mi parte, nada más. Espero haberme ajustado al tiempo, más o menos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Yepes. Bien, tal como les decía, dentro de ese marco de esta investigación global, si esta era la mirada desde la psicología y desde el profesorado de psicología y desde las percepciones del profesorado de psicología de su uso y de la percepción del uso de los estudiantes, consideramos oportuno plantear, oye, ¿pero qué pasa en otras áreas de conocimiento? Y otra área, en este sentido altamente diferencial, es todo el ámbito de la hostelería, con lo que supone la actividad más aplicada, más práctica, más de tú a tú.
Y es en ese sentido en que la profesora Mercè Colom nos dará esta mirada de, bueno, en un sector como el de la hostelería y el turismo, cuáles son los usos que se está haciendo por parte del profesorado, por parte del alumnado y ese diálogo entre un sector y otro. Pues cuando quiera. Gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes, gracias al Congreso y también me sumo al agradecimiento también por parte de la invitación de participar en este simposio. Nosotros lo enfocamos como un estudio piloto utilizando pues, el mismo marco referencial, ¿no? Ahora ya existe mucha información acerca de la inteligencia artificial generativa, casi nos hemos vuelto unos expertos, ¿no? En tantas acciones que hemos hecho de asistencia a congresos. Cuando te interesa un tema, pues asistes a muchos sitios para informarte, una cosa que no es nueva, pero aparentemente es muy nueva, la generativa, ¿no? Y que tiene este impacto tan asombroso en la sociedad. También hay estudios del impacto de esta inteligencia artificial, como el McKinsey Global Survey, que ya ha salido incluso en el 2024, sobre el efecto de la inteligencia artificial en la empresa. Con lo cual nosotros nos preguntábamos si nuestro centro educativo, que es un centro de turismo, hotelería y gastronomía, como bien decía la doctora Marina, si en nuestro centro qué estaba pasando, como un estudio piloto. Y lo que hicimos pues, es, con la misma encuesta, con el mismo instrumento, intentar conseguir esa imagen de conocer el nuevo escenario que permite diseñar e implementar acciones específicas en la formación universitaria del centro CET. Los ámbitos de estudio se utilizaron los mismos: el conocimiento de herramientas, la frecuencia de uso, las situaciones de uso, las ventajas y los riesgos. La metodología fue la misma, fue cuantitativa, el mismo instrumento, el cuestionario online, que nosotros dirigimos tanto a profesorado como a alumnado, y aquí pueden ver pues, el resultado, que es verdad que cuesta muchísimo que nos contesten los cuestionarios, pero con esto ya tenemos una tendencia, tenemos una fotografía del momento en que se hizo esta encuesta. ¿Por qué queríamos tener esta foto también? Porque sabíamos que necesitábamos instrumentos, necesitábamos capacitación de nuestros docentes y también posibilitar la capacitación de nuestro alumnado, porque al final nuestro alumnado de grados y másteres oficiales van a salir en un momento en que la inteligencia artificial generativa las empresas ya la están utilizando, con lo cual tienen que tener estas competencias digitales. Los resultados nos dicen que hay un cierto sesgo, una cierta brecha entre el alumnado y el profesorado, porque el alumnado 100% dice que conoce la inteligencia artificial generativa, en cambio aún encuentras algún profesor que te dice que no la conoce. La frecuencia de uso, también preguntamos de actividad docente o actividad investigadora, y aquí vemos también que todavía tenemos un 21% de docentes que no la utilizan para su actividad docente y un 28% que nunca la han utilizado para su actividad investigadora. Esto también es ilustrativo de que mayoritariamente nuestro docente, que es un docente que hace docencia y además hace investigación muchas veces, o sea, es doctor o ya se está doctorando, lo está utilizando un poco más para su actividad docente que no para su actividad investigadora. Todavía no se ha atrevido a utilizarlo para eso. Y vemos pues, que entre la suma del nunca y el puntualmente hay un 70 y pico % del profesorado que no lo utiliza mucho, o sea que es poco uso. En cambio, cuando vemos el uso que hace el alumnado, aquí vemos diferencia, ¿no? Y aquí se gira el resultado y aquí vemos que solo hay un 8% del alumnado que nunca la utiliza y que puntualmente 1 de cada 4 estudiantes dice que no la utiliza, pero hay un 31% del alumnado que la utiliza más de 4 veces a la semana, con lo cual aquí vemos cierta diferencia seguramente de competencias digitales o de necesidades, ¿no?, específicas.
También preguntamos de cuáles situaciones la utiliza el profesorado, y el profesorado es un poco como decía la compañera Montserrat Yepes, como en la UB, ¿no? Es el enfrentarse a la página en blanco, a generar ideas y conceptos de investigación, a traducir textos, a buscar y recopilar información y a preparar materiales de clase. Pero no vemos un uso en el proceso propio de docencia, de aprendizaje. No vemos un uso en clase, sino vemos un uso en la preparación de este material, en la preparación para el profesorado. Sí que vemos en la sexta posición desarrollar actividades educativas, pero se atreven un 24%, con lo cual aún todavía tenemos campo de mejora aquí para utilizar la inteligencia artificial dentro del mismo proceso de aprendizaje. En cambio, sí que pedimos al profesorado también qué pensaba, para qué lo utilizaba el alumnado, y aquí también ha hecho la comparación de qué piensa el profesorado sobre el alumno y para qué realmente lo utiliza el alumnado. Nos dice que lo utiliza, y aquí vemos que hay diferencias. Por ejemplo, el alumnado principalmente lo utiliza para esclarecer dudas y obtener explicaciones, como también hemos visto en la UB, en la Facultad de Psicología. En cambio, el profesorado piensa que esto es uno de los últimos usos que hace el alumnado, y aquí nos cabe preguntarnos cómo la está utilizando el alumnado y si realmente se acaban esclareciendo estas dudas o no, o quizá la herramienta no da con la respuesta acertada, ¿no? En segunda posición, en cambio, está buscar y obtener información también, como también lo utiliza el profesorado, y esta es el número 1 en cuanto el profesor piensa que es el principal motivo o la situación principal que el alumnado utiliza esta herramienta, ¿no? Y vemos que resumir documentos, artículos o libros para el alumnado es como la quinta situación importante, y en cambio el profesorado piensa que es el segundo uso, ¿no?, más utilizado. Aquí vemos un poco la diferencia entre lo que piensa uno y lo que hace el alumno realmente. En cuanto a las ventajas, el profesorado pues, dice que es sobre todo para ahorrar tiempo, tanto en la actividad docente como en la investigación, y mejorar el redactado y revisar idiomáticamente. Con lo cual aquí vemos un símil entre la actividad docente e investigadora. También el alumnado nos cuenta que es para ahorrar tiempo. En cambio, la segunda muy cerca, ¿no?, un 69 y un 68, o sea, casi a la par, nos dice el alumnado que además es coherente con lo que hemos visto antes, que sobre todo la principal ventaja es para facilitar la comprensión de conceptos difíciles, con lo cual se está ayudando de este asistente, de este docente tutor. En cuanto a algún inconveniente o riesgos, pues nos han dicho el tema del plagio, el de no verificar el resultado, la pérdida de capacidad de análisis. Aquí el profesorado se enfoca mucho en el inconveniente o riesgo pensado qué pasará con el alumno. No tendrá esa visión crítica, tendrá pérdida de capacidad de escritura, será uniforme, tendirá a esforzarse menos, y el alumnado tiene también alguna idea, porque ya lo ha tasteado, de cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial. Sí que no vemos, por ejemplo, otras preguntas, ¿no?, más éticas, ¿no?, como el tema social, ¿no?, de sustitución de personas en el lugar de trabajo, o del tema ético de estas herramientas han sido entrenadas por personas que ganan muy poco dinero, o medioambiental, ¿no? Aquí no sale mucho representado esta parte. Conclusiones, mayoritariamente incursión de la herramienta de inteligencia artificial en profesorado y alumnado del centro en el que estamos haciendo el estudio piloto. El ChatGPT es la principal herramienta, utilizada tanto por parte del profesorado como del alumnado. Vemos una pequeña brecha de conocimiento y frecuencia de uso entre alumnado y profesorado. Hemos visto la diferencia.
el alumnado la usa más frecuentemente que el profesorado, y el profesorado tiene una tendencia a utilizarla un poco más para la actividad docente que para la actividad investigadora. El principal motivo de su uso es el ahorro de tiempo y son conscientes de algunos riesgos y limitaciones. Ahora bien, vemos una falta de integración de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También, como comentaba mi compañera Montse Yepes de la UB, también vemos que el profesorado nos pide capacitación, nos pide normativa y nos pide ayuda y soporte para integrar estas herramientas en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, desde el Centro de Turismo se nos planteaba en ese diálogo entre profesores y alumnado con esos diferentes usos. Un tercer elemento de esta pieza era, bueno, ¿y qué están haciendo los profesionales? ¿Para qué se está utilizando en el entorno organizativo? Y es en ese sentido que desde el Colegio de Psicólogos dijimos, bueno, pues los profesionales del área de recursos humanos, que parece que son los que están unos de los profesionales más a la brecha utilizando todo este tipo de herramientas en diferentes procesos, o al menos eso es lo que se nos está diciendo por diferentes sectores. Ya la señora Colom nos planteaba el estudio McKinsey en ese sentido. Bueno, pues vamos a ver con esa misma herramienta, con esa misma estructura, en qué medida… sí, perdón. Sale todo. Bueno, pues cambiaremos. ¿Sí? Pues no pasa nada. Pues parece que la presentación que aparecía era la del profesor Tous, pues entonces cambiamos el discurso y tal como planteaba y tal como decía, la investigación forma parte de un conjunto con esta estructura desde Qualtrics. Habíamos visto, por un lado, la doctora Yepes con la mirada del profesorado desde la UB en psicología, de la profesora Coulomb desde un ámbito como el de la hostelería, con ese diálogo profesores y alumnos. Bueno, teníamos otra mirada que era la del alumnado específicamente, y tenemos dos perfiles muy distintos, ¿no?, de alumnos, los de grado y de máster. Y es en ese sentido que en el rol de decano de la Facultad de Psicología y como director hace años de uno de los, diría, másters veteranos dentro de la titulación en la Rovira i Virgili, en la Facultad de Psicología, dijimos, vamos a ver exactamente qué dice el alumnado y cuál es la percepción que él tiene de específico en ese nivel. Pues cuando quiera, doctor Tous. Bien, gracias Marina, gracias. Este año finalmente he podido venir, porque el año pasado, con múltiples atribuciones que tienes en estos cargos tan deseados de decano de centro, pues acostumbras a tener una agenda un poquito importante. A ver, un poquito la idea es que cuando eres director de un máster y de un posgrado y aparte evalúas a los estudiantes, administrarles según qué encuestas, pues te trae bastantes problemas. Bueno, en primer lugar, pues con 27 años de trayectoria desde que empezamos este título, pues hemos visto ya de todo. Hemos visto pasar desde las transparencias con papel y rotulador a un cambio con lo que nos está indicando ya un final de carrera profesional, pero van sabiendo cosas y esas cosas que van sabiendo cada vez es más interesante. Básicamente la inteligencia artificial nos ha dado unas sorpresas muy importantes, sobre todo en el ámbito de los futuros profesionales o personas que vienen a reciclarse ya para entrar en el ámbito académico y profesional, ¿vale? En el ámbito universitario quizás es donde se han aprovechado más estos recursos y, como ya han hablado mis compañeras anteriormente, pues han generado una serie de suspicacias sobre determinados ámbitos. Evidentemente, cuando entras en el campo de los másteres, sobre todo con su orientación profesionalizadora o investigadora, es cuando es más importante hacer este análisis. Sencillamente lo que se pretende, utilizando el mismo instrumento, es trabajar sobre el profesorado sobre el estudiantado que está en el ámbito universitario cursando estos másteres y analizar lo que habíamos comentado con el mismo instrumento, es decir, hasta qué punto hay una percepción, hay un uso y cómo es percibido este uso por parte
evidentemente, de los estudiantes que están en este track. La encuesta, lo que os comentaba, fue difícil. Yo recuerdo que estuvimos insistiendo un montón y tuvimos que justificar muchas veces por qué me haces esta encuesta. Claro, tienes que contar muchas cosas y evidentemente es un estudiantado que antes era relativamente fácil el acceso, ahora con los comités de ética muchas veces nos complican el poder hacer ese trabajo. Yo creo que a veces innecesariamente nos complicamos la vida nosotros. Pues esta encuesta llegamos a 20 estudiantes. ¿Qué encontramos? Pues básicamente en el uso los resultados muestran que básicamente se conocen estas herramientas, como comentábamos antes, la estrella por supuesto es ChatGPT. En tanto en cuanto al uso de este estudiantado, afirman que lo usan 4 o más veces por semana. Solo un 20% dicen que no han hecho uso. Esto es interesante porque en los másteres y en los títulos propios llega un momento en que hay una diferencia de edad bastante importante entre el estudiantado. Tienes el estudiantado que recién sabido del grado cursa el máster y estudiantado que viene un poco en ese sentido del reciclaje. Los estudiantes, evidentemente, siempre afirman que lo utilizan para la comprensión de conceptos difíciles, esto nos suena ya, ¿no?, los estudiantes de grado, en un 65%, y para redactar mejor y estructurar los textos y generar ideas novedosas, creativas, etcétera, etcétera, en un 50%. Y el 35% lo utiliza básicamente para resumir documentos. Fíjense que empieza a ser también muy curioso el uso distintivo que se aprecia. Claro, la muestra es pequeñita en tanto el uso, pero sí que hay campo importante para poder establecer con muestras más amplias esa comparación. ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es la percepción de su uso? Pues básicamente porque les ahorra tiempo, evidentemente. El estudiante de máster o el estudiante de un título propio, pues además del título propio normalmente está haciendo o investigación o está en ámbito profesional, por lo tanto es esa situación. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, para no preguntar, como estamos también trabajando en entornos semipresenciales, muchas veces los másteres no implican un horario como eran antes los másteres que eran 100% presencial, esa no presencialidad se complementa, en vez de hacer la pregunta por el entorno Moodle, se hace directamente a ChatGPT. Solo un 35% de la muestra considera que, evidentemente, es una mejora para su rendimiento en tanto en cuanto a la presentación de trabajos académicos, y el 15% pues básicamente que se utiliza para hacer algo que desgraciadamente nos encontramos con los másteres, ¿no? Que por favor yo vengo, esto ya sabe lo que me cuesta a mí, los sacrificios, pues vengo para intentar sacar una mejor nota de la que sacaría con mis recursos básicos. En cuanto a los peligros que perciben en ese entorno, pues básicamente la inteligencia generativa tiene miedo de que tenga o contenga información falsa, por lo cual crear narrativas engañosas en un curso, en un trabajo que yo tengo que presentar en un máster, pues evidentemente es un riesgo importante que puede ser considerado y que es considerado. También preocupa que el uso de la inteligencia generativa lo que genere son unos contenidos que puedan asociarse a determinados ámbitos políticos, económicos, sociales que tengan esa desviación. Y después también otro elemento, desde que nos pusimos con los entornos Moodle con el antiplagio, pues el tema de que puedan ser pillados con una situación o con una conducta de plagio. A nivel de conclusiones, pues dada esta limitación en la muestra, pero esos datos que de alguna forma se alinean con lo que hemos visto con los estudiantados y con el profesorado más directamente vinculado de grado, se ve que evidentemente este uso hay un conocimiento, pero hay un conocimiento quizás mucho más crítico que en el estudiantado más joven, más de grado, que tiene menos, no sé si pudor o complejo de utilizar ese tipo de instrumental para su trabajo y para sus tareas. Y a nivel sencillamente de conclusión, y si queremos después también para debate, nos estamos encontrando en una vuelta atrás. Es decir, este año mismo, como decano, he recibido 2 grupos que
querían volver al sistema tradicional de examen, que no se hiciera examen por Moodle, que no se hiciera examen porque la inteligencia artificial generativa permite encontrar respuestas en un tiempo relativamente corto con los que disponía con diferencias importantes en tanto en cuanto el rendimiento y el nivel de estudio no correlacionaba con el nivel de preparación del examen. Hemos recurrido a tener ese trabajo de exámenes otra vez en lápiz, bolígrafo, otra vez a un sistema antiguo que quizás no ha venido por el profesorado, sino que ha venido en este caso por parte del propio estudiantado. Y muchas gracias, y yo creo que un poquito el debate lo podemos tener a partir de aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Tous. Ahora sí, a continuación, tal como les comentaba, la mirada de los profesionales, en este caso de los recursos humanos, nos la dará la señora Poza desde el Colegio de la Psicología. Muchas gracias. Pues sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por las personas, bueno, en primer lugar, por la doctora Romeo, por la presentación, y muchísimas gracias a los asistentes, tanto presenciales como los que están al otro lado de la cámara. Teniendo en cuenta que toda mi trayectoria prácticamente se ha llevado a cabo hasta ahora dentro del mundo laboral, pues bueno, para mí fue muy interesante tratar de este tema y sobre todo por las sorpresas que me he llevado en los resultados de la encuesta que hemos compartido desde diferentes espacios. Mi contribución al simposio lleva por título lo que vemos aquí a continuación: la inteligencia artificial y los profesionales de los recursos humanos, oportunidades o amenaza. Realmente, como se mire, puede ser las dos cosas, pero bueno, ahora encontraremos algunas cuestiones interesantes. En primer lugar, me ha parecido interesante hacer un encuadre con una breve introducción que a estas alturas estoy de acuerdo, como la propia presentación al inicio que ha hecho la doctora Romeo, que lógicamente ya llevamos pues unas cuantas horas hablando de la IA y entonces, pues bueno, quizás… Pero no, solo me centraré en dos cosillas y pasaremos más adelante. A continuación veremos unos objetivos que son los que he intentado dar respuesta. Algún dato previo antes de entrar incluso en el propio método que se ha utilizado, los resultados, después la discusión y conclusiones y después unas pequeñas referencias que están dentro del documento. Pues bien, claro, hablar de la inteligencia artificial todavía pues hay personas que para ellas pueden ser algo muy novedoso, pero de alguna forma, pues bueno, si vamos a ver datos, pues es de la primera mitad del siglo pasado. Entonces, pues tan novedoso pues no lo es. Si bien sí que es cierto como pues esos avances que como últimamente los avances cada vez más y en el mundo laboral lo vemos, los que ya llevamos una larga trayectoria en el mismo, pues lógicamente los cambios son tan rápidos, que ha sido quizás un poco lento desde el 1943 y 1950 hasta ahora, y en cambio ahora pues estamos dando saltos de peligro casi, de peligro. Bueno, aquí yo destacaría básicamente, pues bueno, sobre todo lo que lleva como título el propio simposio, pues eso, qué oportunidades, qué retos, qué dificultades, qué riesgos nos vamos encontrando. Y entonces, por otra parte, qué desafíos y qué oportunidades nos podemos encontrar a partir de ahora, inclusive con estos saltos tan rápidos que se van realizando. Por otra parte, en cuanto a objetivos, prácticamente hay 4, es de poder disponer de una información actualizada de cuál es la incidencia de la inteligencia artificial en el área de recursos humanos. Pero dentro de los recursos humanos, pues bueno, yo diría que hay unas determinadas áreas que están como mucho más presentes. No quiero decir que las otras no lo estén, pero, por ejemplo, pues el área de selección, de formación y de prevención en riesgos laborales, yo diría que están en un lugar como mucho más distinguido, sin menospreciar ni dejar en un segundo lugar las otras áreas. Por otro lado, pues el conocer a los profesionales de recursos humanos cómo reaccionan ante la irrupción
de la IA y pues, bueno, ver cómo está, de alguna forma, afrontándose en su campo de actuación. En un tercer lugar, pues identificar las herramientas de la inteligencia artificial y en las áreas que las aplican. Y el cuarto objetivo, pues, es averiguar posibles ventajas e inconvenientes e inclusive, pues, bueno, las sugerencias, que incluso hemos tenido algunas sugerencias muy interesantes. Bien, cuando seguimos adelante, a mí me ha parecido interesante, antes de entrar en el propio método y ya arrancar con los propios resultados o algunos de ellos, compartirlos en este breve periodo de tiempo, como dos más significativos que a mí me parecía interesante como punto de partida, después del pequeño preámbulo. Y es en los 3 países con mayor demanda laboral en el mundial de la IA. Y entonces me pareció súper interesante pues, que España estuviera en un tercer lugar. Me pareció muy interesante y detrás de Estados Unidos con un 2,1% y después de Canadá con un 1,5%. Entonces, el encontrar en España solo a 2 décimas del Canadá, pues me pareció que, bueno, que estábamos en muy buen lugar. A mí esto me dio una energía clara. Y luego, por otro lado, son datos de 2023, además, que son súper recientes. Y luego, por otra parte, las habilidades destacables en la era de la IA, pues bueno, también me pareció muy interesante las 2 primeras y la tercera me sorprendió también de una forma muy relevante. El 73,2% de pensamiento creativo. Esto me pareció sumamente interesante. En un segundo lugar, con un 71,6%, el pensamiento analítico, que también me pareció que estaba como muy bien. Y luego, lógicamente, la alfabetización tecnológica, con un 67,7%, también llama la atención, pero que, bueno, yo pues vengo escuchando desde hace mucho tiempo y, por ejemplo, a mí estos datos me preocupó mucho hace como 20 años a través de la UOC, que, pues bueno, se hablaba de los alfabetos tecnológicos. Claro, en aquel momento me sorprendía, pero en este momento me sorprende todavía más. Es decir, cuando, pues bueno, que han perdido el tren o que están bajándose en lugar de subiéndose en algún vagón. Entonces, me pareció un poco delicado. En cuanto al método, los participantes y objeto de estudio es, lógicamente, el estudio ha sido cuantitativo, dirigido a profesionales seniors, y después esto sí que lo hemos conseguido, de diferentes sectores. Es decir, lo único que se tenía que tener en marcha presente es que fueran personas que estuvieran en activo laboralmente. O por aquellas razones que, lógicamente, estamos en un entorno como muy cambiante también desde otros ámbitos y desde otros puntos de vista, pues que fueran personas que por X razones se habían quedado sin trabajo y estaban en la búsqueda de trabajo, pero que fueran seniors. Y entonces, en cuanto al instrumento, el cuestionario que ya se ha dicho, de 32 preguntas, y para identificar la muestra se ha utilizado 3 preguntas en concreto: el nivel de estudios, los años de experiencia profesional, para ver si se daba o no el punto de partida que dábamos, y el profesional de que dispone, y con qué frecuencia utiliza las herramientas de IA generativa. Y en cuanto al procedimiento, el cuestionario que se ha utilizado ha sido básicamente en el medio de las redes sociales y por correo electrónico. El periodo de realización fueron durante los meses de marzo a abril de este año. Bien, para compartir algunos datos que me parecía significativo, en un primer lugar, en cuanto al nivel de estudios, lo que destaca claramente es el nivel de un 53,33%, pero que yo diría que está a nivel de máster, es decir, grado y máster. Con lo cual, bueno, el punto de partida, a pesar de los 3 datos que se han dado anteriormente, pues parecía como muy positivo, ¿no? En cuanto a la experiencia profesional, pues bueno, más de 10 años, el 93,33%. Esto pues, es una gran satisfacción, o sea, esto se había conseguido claramente. Y luego la frecuencia de uso de herramientas de la IA generativa, pues esto ha sido un poquito de todo, ¿no? Porque lo más alto ha sido un 20%. Esto llamó la atención claramente, sobre todo porque el mundo de la empresa y después por el nivel cualificativo de formación, pues fue una clara sorpresa.
Entonces, bueno, lo que sí que destaca, lógicamente, como ya os estoy comentando, es un alto nivel formativo y una alta experiencia laboral. Ahora bien, sorprende, y no solo por el porcentaje significativo de no haber utilizado nunca las herramientas IA, sino por el bajo uso cuando las utilizan. Esto, la verdad es que para mí fue un descubrimiento de sorpresa que no daba crédito a lo que estaba viendo. En cuanto a buscar y obtener información, que cuando las utilizan y la utilización que le otorga a la guía al parecer, es de carácter más sencillo y complejo, pues es buscar y obtener información, pues que es el ABC, ¿no? Entonces, aportan algunas recomendaciones o sugerencias en la línea de disponer de cierta protección. Esto es un aspecto que luego veremos más adelante porque se ha venido repitiendo a lo largo de las diferentes preguntas y las sugerencias que planteaba. Luego también, quizás un poco en el mundo de las empresas y con la Ley de Protección de Datos, se está viviendo de una forma como muy así y entonces, pues a lo mejor esto se ha enlazado. En cuanto a generar ideas novedosas y creativas, pues bueno, destaca pues, el aspecto negativo, que están en un 60%. Y en cuanto después de la pregunta de ¿tiene alguna recomendación o sugerencia para abordar el uso de herramientas generativas en el ámbito organizacional? Pues bueno, en cuanto a un 53% establecen pautas claras para su uso, nuevamente enlazado con lo que comentábamos hace un momentito. En cuanto a principales ventajas de utilizar las herramientas generativas en su ámbito laboral, pues bueno, destaca claramente en el ahorro del tiempo, que lógicamente está relacionado pues, con las tareas más rutinarias que en cualquier puesto de trabajo nos podemos encontrar. Por otra parte, si tiene alguna recomendación o sugerencia para abordar el uso de herramientas generativas en el entorno laboral, pues hay una clara que es un 73 con un porcentaje que está en desacuerdo. Y luego, en cuanto también alguna sugerencia o recomendación para abordar el uso de herramientas generativas en el ámbito académico, bueno, destaca claramente pues, en un 53, que tampoco destaca claramente, pero un 53 en contra de un 40 y tantos, o sea que tampoco destaca excesivamente. Entonces, sí, bien. Entonces, como datos relevantes, ¿qué pondríamos? Destacaríamos estos 4. Uno que sería que las principales ventajas que se le atribuye a la inteligencia artificial es el ahorro del tiempo, con un 80%. Que destacan la importancia de estar actualizados en tecnologías emergentes en un 53,3%. Que desarrollar políticas organizacionales sobre integridad en el marco laboral y uso de las herramientas generativas en un 46,7%. Y luego que implementar tecnologías y estrategias de monitorización que ayuden a detectar posibles casos de plagio o uso indebido de herramientas generativas, pues bueno, un 53 que aun siendo bajo, pues es curioso el destacar este aspecto. De alguna forma, como aspectos de discusión y conclusiones. Teniendo en cuenta que yo diría que el gran despegue de la inteligencia artificial ha sido el 23. El 23 ha sido como una explosión. Entonces, algunas conclusiones a destacar como más significativas, pues que se observa en diferentes aspectos de la inteligencia artificial que los profesionales de recursos humanos las valoran positivamente. Ahora bien, se evidencia claramente, y esto es reiterativo por diferentes aspectos, la necesidad de impartir formación y no solo de carácter tecnológico, que es donde pues, hay un porcentaje bastante alto, sino desarrollando políticas que les permitan disponer de un entorno donde esté presente la integridad y además la ética empresarial. Esto a mí, la verdad es que fue una sorpresa agradable, encontrar pues, estos aspectos que estén presentes de una forma significativa. Luego, por otra parte, pues bueno, esto relacionado con lo que acabamos de decir, lo que vamos a leer a continuación, que es la primera ley sobre la IA, que esto, pues bueno, desde el principio y desde la explosión durante el año 2023 ha sido algo que estaba presente. Y entonces, de alguna forma, que entre el Consejo y el Parlamento llegaran a un acuerdo para unas primeras normas,
del mundo para la inteligencia artificial, pues fue una grata sorpresa y un grato pues, disponer de ella. Y luego el que se considera que se deberá hacer una importante labor de divulgación y formación a fin de conseguir una mayor seguridad de la inteligencia artificial en el mundo de los recursos humanos. Y ya, por último, compartir que casi la mitad de las empresas cubren la demanda de personal con conocimientos de IA. Que esto también, pues bueno, es de alguna forma pues, avanzarse a este mundo tan rápido que nos está empujando a actuar. Y luego se evidencia que hay escasez de talento tecnológico en la IA, que los empleos de más rápido crecimiento se basan en la tecnología y la digitalización, y de ahí que los puestos más demandados, ¿cuáles son? Pues los analistas y los científicos de datos, los especialistas en macrodatos, los especialistas en IA y así como profesionales de la ciberseguridad, que era casi de lógica encontrar esta respuesta. Y que se incrementa el valor de las habilidades cognitivas derivado de la creciente importancia de la capacidad de resoluciones a problemas complejos en el espacio de trabajo. Y entonces, con todo lo leído en su momento, a mí me pareció interesante compartir esta frase que le empecé a dar vueltas y no sé si gustará o no, pero a mí me tranquilizó un poquito. Cuando tenemos un enemigo, sobre todo, pues bueno, por ahí, y cómo adoptarlo, ¿no? Quizás tendremos que adoptar una postura de cercanía ante la inteligencia artificial, donde es mejor tenerla como amiga que no como enemiga. Y esto me pareció, pues bueno, una forma pues, más suave de compartir. Y luego, por último, pues compartir con vosotros unas determinadas referencias. Espero que os haya sido de interés y ahora, pues bueno, pasaremos al momento de las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ven, se nos abren diferentes elementos de coincidencia en cada uno de los ponentes que nos han presentado esta mirada sistémica de diferentes niveles y tal vez esa coincidencia con el ahorro de tiempo, ¿no? El uso del ahorro del tiempo. La pregunta tal vez ahora sería, ¿y ese tiempo para qué? ¿Para más trabajar? El profesorado universitario somos expertos en eso, en generarnos trabajo. No necesitamos que nadie nos lo dé, ya nos lo buscamos nosotros. Por tanto, aquí esa es la gran pregunta, ¿para qué ese tiempo? Tenemos también una evidencia clara, ¿no?, que es la fuerza del marketing. En el caso de la Universidad de Barcelona nos han puesto Copilot como elemento vinculado, ya lo tenemos el profesorado y el personal de administración y servicios también acceso a él, y en cambio sigue siendo ChatGPT el sistema más usado, el de mayor reconocimiento, la fuerza del marketing se ve clara. Decirles que en nuestro caso nos aparece con nuestra propia identificación como personal de la Universidad de Barcelona, automáticamente tanto el correo electrónico como la propia aplicación nos aparece ya el Copilot como un elemento de uso. Tenemos eso, pero no tenemos una directriz, también les tengo que decir. Igual que les digo una cosa, les digo la otra. Nos plantea también un elemento de comunalidades, ¿no?, de estas percepciones, de esos usos, esos miedos de los usos fraudulentos por parte de los docentes para qué lo estarán usando, y esa mirada también de los alumnos, yo creo interesante, y la mirada crítica, ¿no?, que nos planteaba el doctor Tous, que yo creo que nos da alto valor añadido. Y sobre todo, yo creo que la necesidad de formación que nos planteaba la señora Poza de cómo el gran trabajo que tenemos ahí como responsables de formación de una herramienta que tenemos que formar sobre ella y marcar límites sobre ella. Es su espacio, nos encantaría también conocer vuestras y sus miradas y poder establecer ese diálogo entre los dos lados de la mesa. Gràcies. Felicitar-vos per la feina que heu fet. Enhorabona. Decía que les felicitaba por todo el trabajo y, bueno, como has indicado,
es que hay tantos frentes ahora mismo que se abren que uno no sabe hacia dónde tirar, ¿no? Yo voy a apuntar dos cuestiones. Sí que me gustaría que me comentaras lo de Copilot para la universidad. Es que ha comprado una licencia de empresa que se dice porque tiene más opciones. Comentáis un poco en qué consiste, ¿no? Y luego esa otra parte entiendo que, claro, muchas veces se hace eso, ¿verdad? Se pone la tecnología, pero no se indica cómo utilizarla, para qué, en fin, toda esa cuestión. Pero bueno, sí que me interesaría por saber ese ejemplo. Y luego, en cuanto a líneas, ¿no? Yo sí que, claro, cuando vosotros comentabais, reflexionaba sobre cuestiones que ahora se nos abren. Por ejemplo, el modelo DICOM que todos estábamos utilizando, ahora mismo tenemos que plantear ya una reconversión de ese modelo, ¿no? Entonces era por saber si vosotros estabais pensando en alguna línea de trabajo en ese sentido o hacia cuál, ¿no? La otra, por ejemplo, que a mí también se me abre es, hemos trabajado las percepciones respecto a esta herramienta, pero ahora, ¿qué hacemos con ella para compararla con otra? ¿Qué diseñamos? ¿Cómo veis ese tema? También sería interesante, ¿no?, conocer vuestra opinión. Pero desde luego, lo que sí es cierto, lo que comentabas al final, ¿no?, está ahí. Y, por tanto, como amiga, como una herramienta más, en efecto, y es qué hacemos porque estamos en este contexto donde hay inteligencia artificial generativa, cada vez más herramientas, no sabemos hacia dónde va a perfilarse y qué otras herramientas saldrán, etcétera, etcétera, pero nos tenemos que ir acomodando, ¿verdad?, siempre al contexto. Así que desde, a lo mejor, la psicología ambiental, ¿qué nos recomendáis? ¿Qué hacemos en ese sentido? Pero felicitaros de nuevo por el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias. Hago una primera entrada y dejaré a los compañeros para que puedan contestar. En relación a tu consulta, ciertamente se ha comprado una licencia de empresa y a todo el profesorado y a todo el personal de administración y servicio tiene acceso a ese Copilot. Otra cosa es que no nos han dado específicamente de momento formación respecto a ello. Nuestras instituciones son clásicas en estas cosas, por tanto, que os vaya a decir que no sepáis los que estamos en este elemento. Y por eso que es un momento también de incertidumbre para todos. Y también, yo diría que en este caso también de un cierto interrogante respecto a, bueno, yo creo que también se refleja en la parte investigadora, ¿no? Que es la que a todos genera como más duda de realmente es un buen uso utilizar estas herramientas dentro de la parte investigadora. Una cosa es dentro de la parte administrativa de gestión que lleva a nuestros trabajos vinculado, pero la parte nuclear de valor añadido dentro de ahí es la que nos genera más interrogante y ahí es donde necesitamos tener una directriz y también tener claro qué estamos planteando. Ahí es muy fácil, ¿no? Ciertamente, la psicología ambiental nos puede dar pautas sobre cómo gestionar esos nuevos entornos y estos nuevos ambientes, pero tiene un alto componente ético, un alto componente de clarificación de autorías. No es un Word de soporte, sino tiene otro nivel lo que estamos aquí planteando. Por tanto, no es una herramienta de volcado, sino que es de generación de datos. No es el SPS que me saca un resultado que yo le he puesto. Y ahí es cuando nos vienen esas partes fácil, ¿no? Pero dejo a los compañeros para los otros elementos y así damos un poco de palabra. Gracias. Yo siento discrepar en este punto, ¿no? Claro, yo cuando yo estudié estadística usábamos el SPS antiguo, pero nos enseñaban a hacerlo con lápiz y papel, obviamente. Pero es que ahora tenemos ordenadores cuánticos que hacen millones de cálculos en tiempo a partir de unos datos que le introduces que son mínimos. Pues yo creo que estamos en el mismo proceso, pero claro, es que ahora no genera números, sino que genera interpretación de un montón de cosas que no sabemos muy bien qué es, y yo creo que el problema que tenemos es esa caja negra, que no sabemos de dónde venimos y lo que sale y qué ha cogido por en medio. Y eso es lo que seguramente da miedo y que tendremos que aprender cómo lo hace para estar seguros que el uso que le estamos dando es el adecuado, pero que nos lo tenemos que plantear éticamente, hasta qué punto puede usarlo, sí, pero que tenemos que empezar a perder el miedo a usarlo también, porque te da ventajas utilizarlo, o te genera desventaja no utilizarlo, si queremos decirlo así. Esta mañana estábamos viendo a algunos compañeros que habían hecho revisiones sistemáticas. El mismo Scopus ya ha incorporado inteligencia artificial y te hace la revisión sistemática. No tenemos que usarlo porque no lo he hecho yo,
o tengo que aprovecharlo y ir más allá de lo que me pueda dar la herramienta de Scopus? Lo planteo como pregunta, yo creo que podemos ir más allá. ¿Por qué nos da la universidad el Copilot? Bueno, ya nos basábamos en el NubuLV, era la plataforma Microsoft, y ha sido, supongo, añadir una add-on más que nos... Pero también, por otra parte, el responsable de protección de datos ha preferido dárnosla para que utilicemos esa herramienta, porque el dato queda ahí, que estemos utilizando ChatGPT y introduciendo datos que nadie controla y que tampoco sabemos dónde van. Ahora, lo que está pasando es que lo estamos usando igual el ChatGPT porque tampoco nos han dado formación en la otra herramienta y no le vemos ventajas de una enfrente de la otra. En cuanto a líneas de futuro, desde el punto de vista del profesorado, lo que está claro es que nos tenemos que formar. El problema es que te estás formando hoy y mañana está caducado, porque es que yo ya he ido a 3 y estamos preparando ya desde el vicedecanato una formación más en julio y cada vez son más herramientas y que se te quedan obsoletas en 2 días. Entonces, bueno, sí, tenemos que conocerlas y tenemos que estar actualizándonos continuamente y tenemos que perder el miedo de que el alumno lo conozca. Ya lo sabemos, que lo va a conocer antes que nosotros y que le va a hacer un uso, nos va a pasar la mano por delante cada día y cada día más. ¿Qué debemos hacer? ¿Trabajarlo con ellos? Posiblemente. Que no tengan que esconderse ni el profesor ni el alumno para hacer ese uso. En el mismo estudio, no sé si era el de Mackenzie, hace ya 3 años o 2 años se hizo en Harvard. Y cuando preguntaban anónimamente a profesionales, no de recursos humanos, eran diferentes ámbitos de profesionales, afirmaban usarlas y afirmaban ni decírselo a los compañeros ni decírselo a los superiores. Porque todavía se ve como algo a esconder, porque parece que esté haciendo trampas si lo utilizo, no que esté utilizando una herramienta como podría ser otra que sí que utilizamos. Antes comentábamos con la compañera, cuando hemos visto y comparado los resultados, el por qué no pone que mejora la calificación. Es de las menos nombradas, tanto por el profesorado como por el alumnado, y también por la percepción que tiene el profesorado sobre lo que va a decir el alumnado. Pues igual una interpretación es esa, es que tenemos miedo de decirlo. Porque si digo que lo uso para mejorar mi nota, parece que estoy haciendo trampas para mejorarla. Entonces, esas pautas que estábamos planteando de que no las tenemos y es lo que primero necesitamos, pueden ayudarnos a eso, a quitarnos el miedo, a poder utilizarlo de forma abierta. También deberíamos preguntar, ya no con un estudio tan cuantitativo, sino preguntarlo directamente, a ver si se atreven a contarnos qué, cómo y cuándo lo hacen, pero tendremos que hacernos con ella, hacerla. Yo no sé si nuestra amiga, yo no sé si quiero ser amiga de una IA, pero como aliada, como mínimo, yo creo que sí, que vamos a tener que ir por ahí. No sé, mis compañeros, ¿qué piensan? Bueno, yo como directora de Learning soy súper tecnológica. Luego, intentar estar en contra del contexto no tiene ningún sentido. Y lo que tenemos que hacer es acompañar al docente y acompañar al alumnado, porque está claro que estas competencias son digitales, es otra capa de las competencias digitales. Y con lo cual hay cierto perfil de profesorado que se quedará en el mismo lugar donde ha estado, pero que ya le ha ido bien esa docencia. Yo no quiero decir que el docente más tradicional, más de masterclass, más de presencialidad, más de esté equivocado, no. Yo quiero decir que esto es un complemento a lo que estamos haciendo y que lo tenemos que saber utilizar. Y que el propio centro formativo, en el caso del SET, hemos apostado no por poner el copilot de momento, pero sí que hemos hecho, hemos preguntado, aparte de la encuesta, hemos preguntado, somos un centro que es asumible poderlo hacer, pues personalmente al profesorado más innovador, al que ya hace cosas con tecnología, porque tenemos marketing turístico, tenemos negocios digitales turísticos, tenemos formaciones ya muy enfocadas del tema digital, pues ya hemos preguntado cómo lo están haciendo en clase. Tenemos ya una asignatura de IA en turismo, en el grado de turismo, y es así como tenemos que hacerlo, porque el sector, el contexto, la sociedad y los países evolucionan paralelamente a la tecnología que tienen. Si no la utilizas como país, o como empresa, quedas competitivamente, o como profesional, eres menos competitivo. Con lo cual tienes que asumir ese riesgo
Y yo creo que cuando más se aprende es utilizándolo, el learning by doing en este caso, utilizándolo con errores, con pautas, con peer-to-peer, ¿no? Con compartiendo con los otros docentes y también con el alumnado. Ya tenemos clases docentes que ya son súper tecnológicos y que hacen prompts con sus alumnos y que les enseñan los resultados y que les dicen que en tal actividad tienen que utilizar inteligencia artificial porque les da un valor competitivo, ¿no? Con lo cual yo tengo mi respuesta sí o sí, y sí haciéndolo lo mejor que sepamos hacerlo, ¿no? Con transparencia, con integridad académica. Además, la academia es un sitio donde tenemos que reflexionar, tenemos que poner estas preguntas encima de la mesa y tenemos que ser transparentes, ¿no? Con lo cual es por ahí donde vamos como centro, el SET va por ahí, con esa visión. Gracias. Bueno, yo nada más desde las dos perspectivas, desde los datos que hemos recogido con estudiantes de máster y específicamente cuando entras en el ámbito de recursos humanos, lo que sí que percibes es que se están impartiendo unas materias en un formato que es del siglo XX, algunos de los contenidos, ¿no? Los análisis de puestos, las entrevistas, etcétera, etcétera, y la revisión de currículums. Y yo creo que el estudiante no se da cuenta del cambio que puede producirse al hacer el manejo, la búsqueda de currículums de candidatos con inteligencia artificial o con otras herramientas. Y la experiencia propia hemos tenido que hemos desarrollado 2 sistemas de selección automáticos y en el momento en que se ponen a disposición de las empresas gratuitamente, como devolución que hacemos las universidades, nos dicen que les interesa a la gerencia, pero no interesa a los departamentos de recursos humanos porque facilita que muchos de esos puestos de trabajo sean directamente inútiles y no puedan justificarse. Es decir, en vez de pensar en el futuro, en las otras posibilidades. Yo creo que va un poco por aquí. Es decir, y en el ámbito docente también es el mismo. La reflexión no la tenemos que abrir solo los profesores y los investigadores. Yo creo que es un tema que lo tendremos que abrir y discutir con los propios estudiantes de grado y de máster, porque realmente ellos son los que están utilizando estas tecnologías, nos manifiestan, pero hay algo más en esos datos crudos que nos hace pensar en que no podemos reglamentar, el tema de reglamentar con el plagio. Los que tenéis experiencia de colgar en el Moodle el porcentaje, pues resulta que si subes una vez un ejemplo y devuelves otra vez el mismo, pues resulta que has plagiado el trabajo cuando lo que has hecho es subir 2. Si pones un ejemplo y copian el ejemplo, pues esas situaciones que son estúpidas. Yo creo que en ese error no tenemos que volver a caer, tenemos que ponernos del lado del estudiantado y evidentemente aprovechar los recursos y la información que nos digan, porque claramente realmente quien no está utilizando y lo está utilizando correctamente son ellos. Y ya os digo, y reticencias profesionalmente muchas, porque hay un miedo a la pérdida de determinados perfiles que se convertirán en otros, que habrá otras tareas y que no necesariamente esto es pérdida de trabajo, sino es pérdida de un trabajo rutinario. No vamos a meternos en la redacción de los artículos porque sabéis que también es otro campo muy importante, ¿no? Es decir, estábamos comentando que gente que sube ahora en la universidad, pues que en 5 años acumulan 30 artículos publicados. Dices, aquí los más viejos del lugar no sabemos cómo se hace eso. Pues ahí tenemos que saber y jugar todos con las mismas cartas, es decir, intentar ver un poco qué posibilidades hay. Yo creo que el paso siguiente es ese sentarnos y empezar a recoger experiencias en distintos campos profesionales y dentro de las facultades cómo gestionamos esto y no cometer el error de tener miedo a las tecnologías como nos pasó con el tema del plagio. Yo creo que aquí tenemos margen de maniobra mucho mayor. Yo tan solo añadiría una cosa. Y es que, por encima de todo, estamos viviendo un momento como muy emocionante. Y más que emocionante, apasionante, desde mi punto de vista. Y donde creo que si hacemos una especie de mirada, por ejemplo, al periodismo, pues, por ejemplo, las noticias de ayer es pasado ya. Las de hoy es la actual, ¿no? Sin llegar a ese punto, porque yo diría que en nuestro campo se necesita un poco asentar las cosas, un poquito más.
Si bien ya tiene una significación, y sobre todo en el mundo de las empresas, el aprendizaje continuo, yo diría que en este momento va a ser uno de los espacios clave y como estrella dentro de las empresas, donde el aprendizaje continuo nos va a de alguna forma a ayudar a estos saltos que da vértigo en algunos momentos de los cambios tan rápidos y tan intensos que se están viviendo en la actualidad. Yo añadiría solo ese aspecto. Hola, muy buenas. Voy a hacer una consideración así muy breve antes de hacer la pregunta. Hemos incorporado al acervo cosas como la era de la inteligencia artificial, como la crisis de la inteligencia artificial. Me quedo con la palabra crisis porque los chinos en el ideograma hacen riesgo y oportunidad en el mismo dibujo. Entonces, así muy brevemente, y lo lanzo a la mesa, ¿qué aspecto amenazante y qué aspecto de oportunidad le pondríamos a esta nueva era? ¿Cómo lo podríamos resumir? Sé que abrimos el clúster, nos vamos ya fuera de lo académico, pero a ver si podemos conseguir sintetizar un poco lo básico que cada uno puede tener que aportar. Gracias. Pues si os parece, empezamos por el final y así. Jordi. Oportunidades, muchas. El problema es que hay que identificarlas. El problema es que todavía la tecnología la conocemos, pero muchas veces la utilidad no la tenemos muy clara. El manejo de esas tecnologías pues, nos está moviendo a temas de cuestionamiento, como estaba comentando en último lugar, el tema ético de realmente la producción por producir y la producción de calidad. Es decir, a lo mejor lo que vamos a producir mucho, pero vamos a tener poca calidad. Entonces, quizás uno de los ámbitos en la formación y sobre todo en la formación especializada de másteres será priorizar aquellos contenidos que realmente tienen ese sentido y esa utilidad. Claro, ¿cuáles son? Lo que os comentaba antes, ¿no? Hay contenidos que a lo mejor son clásicos de selección de personal, de una entrevista, etcétera, etcétera, que eso ya me lo hace ahora un bot o me lo hace cualquiera, es decir, que sencillamente, pero detrás tiene que haber alguien que me dé esa información. Yo creo que la principal ventaja sería identificar esos ámbitos en los que se puede tener ese acceso y esa, por decirlo de alguna forma, coordinación hacia aspectos que sean interesantes más que lo que es producir por producir, que yo lo veo un error. Y ya os digo, este año estamos planteando que pues profesores y profesoras que están mandando muchos trabajos con grupos grandes de estudiantes para seminarios de prácticas, etcétera, etcétera, pues esto en grado, no en máster, pues que limiten el número de trabajos. ¿Por qué? Porque el estudiante te dice claramente que cuantos más trabajos, más probabilidad de utilizar esa herramienta. Claro, no mejora la calidad, mejora la cantidad. ¿Vale? No sé si me he explicado mucho o me he enrollado a partir de esas experiencias personales. Yo como oportunidad lo veo como una parte más del proceso de aprendizaje, de docencia-aprendizaje. Es una parte, no es del todo. O sea que el proceso es un proceso. Por lo tanto, en ciertos aspectos puede ayudar, identificar en cuáles aspectos puede ayudar, pero no utilizarlo evidentemente indiscriminadamente, ¿no? Y el reto y la amenaza es esa, que se utilice mal, que se utilice sin control, que creo que es lo que a veces está pasando ahora, que tenemos gente que no está preparada pero lo está utilizando y lo conoce pero no lo conoce en profundidad, no se plantea otros riesgos que pueden haber, ¿no? Es un poco como el tema de las redes sociales, se dejó barra libre y ahora tenemos un problema encima de la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos mucha juventud que ya está metida en redes sin tener la edad, ¿no? Y eso también tenemos que entender qué interés hay detrás de las compañías que hacen esta promoción y difusión de esta herramienta. Aquí hay un interés particular, privado, y tenemos que tener en cuenta que el dato es el oro del siglo XXI, y esto no lo sabemos ahora, lo sabemos desde hace mucho tiempo. A partir de aquí, pues jugar con lo que podamos, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que sí o sí las vas a tener que hacer o ceder, pero intentar tener el conocimiento de lo que estás haciendo, ser consciente de ello y ser lo más curado
posible en torno, o sea, soy tecnóloga, me gusta la tecnología, pero también con criterio, ¿no? Y yo creo que si no lo utilizamos, no lo probamos, no nos acompañamos, no nos ayudamos, esto va a pasar sí o sí, nosotros vamos a estar fuera, como toda tecnología, ¿no? Desde los inicios de la humanidad. Muy rápidamente, porque nos dicen que nos tenemos que ir a merendar. Déjenme que cite al gran filósofo Carles Porta. Lo que tenemos que hacer es posar llum a la foscor, poner luz en la oscuridad, porque al final el entrar en la habitación oscura da miedo, pero también motiva a ver qué me voy a encontrar. Yo creo que en el momento que encendamos la luz y vemos ya, siendo transparentes, como decía antes la señora Colom, qué hay ahí y cómo se puede utilizar, esta sensación que tenemos ahora de inseguridad seguramente se irá calmando y esa crisis, que a la vez es oportunidad, nos quedará mucho más clara. Bien, dentro de este poquito tiempo, yo solo digo 3 palabras. Una, diríamos que es un momento de crecimiento y de innovación, como algo, pues, como ventaja o gran oportunidad, y como de alguna forma como amenaza, pues yo diría que es el tiempo, que lógicamente el tiempo solo tiene 24 horas y todavía no se ha descubierto cómo ampliar el tiempo. Todo se andará. Yo, si me permiten, como riesgo, creo que el gran riesgo lo tenemos entre los luditas y los amantes ciegos. Los dos extremos a mí siempre me han dado pánico terrible y en ese sentido yo creo que ahí tenemos el gran riesgo. Y la oportunidad yo creo que la tenemos con una nueva reconfiguración de puestos. Estamos ante un momento que el rol del profesor, el rol del alumno y el rol del profesional cambia. Y ahí es el gran punto de riesgo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, de verdad. Gracias. Muchas gracias por este estudio que nos habéis compartido, tan interesante. Y ahora tenemos un refrigerio en la parte trasera de la facultad. Gracias.